Y con la música de Cristian Andrada comenzamos este blog. Estamos ya ubicados con nuestros invitados para hablar de datos personales, de la vulnerabilidad o no que representan en algunas redes sociales. Y por eso vamos a presentar, está con nosotros Gastón Ávila, desarrollador informático, doctor en física. Bienvenido. Gracias. Un gusto que estés aquí en nuestra mesa. Un placer. Y se suma también Gaspar Pizanú, abogado especialista en derechos humanos en Internet de la organización Access Now. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es esto de los derechos humanos en Internet? Ya nos vas a estar contando, ¿eh? Bueno, ningún problema. A mí particularmente me llama muchísimo la atención. Tenemos un informe para introducir el tema y después comenzamos la charla con ellos. Lo vemos. Una falla en MobiPark expuso miles de datos personales en Internet y provocó el estallido de los usuarios. El pasado sábado, un error de programación en la app de estacionamiento medido expuso información de todo tipo, incluyendo nombres, números de DNI, datos bancarios, correos electrónicos, patentes de los vehículos y hasta las zonas donde estaban estacionados. Gran parte de la información que maneja MobiPark no estaba encriptada, podía ser leída con facilidad desde cualquier navegador con conexión a Internet y hasta permitía utilizar el saldo de otro usuario para pagar el estacionamiento. La aplicación volvió a funcionar durante la jornada de hoy. Sin embargo, los usuarios afirmaron que no podían utilizarla. La empresa tiene la concesión hasta 2027 y en caso de confirmarse las fallas ante la justicia, desde el municipio evalúan cancelarla. Hoy en 5 noches analizaremos cómo pudo haber surgido este problema y detallaremos cómo fue encontrada esta fisura por el propio desarrollador informático que la detectó. Bueno, como bien decía el informe, hoy se volvió a utilizar la aplicación, pero desde el municipio contemplan por lo menos la posibilidad de sacarla de funcionamiento en el caso de que se confirme, ¿no? Rescindir el servicio. Recordemos que el cobro del estacionamiento medido es una facultad del Ejecutivo Municipal, que la delegó en este caso en la empresa MobiPark. La falla se dio en lo que es la billetera virtual de esta aplicación, pero antes de hablar de este caso puntual, quisiera arrancar contigo, Gastón, recordando que vos llevás ya casi 2 años, el mismo tiempo que lleva MobiPark en Córdoba, señalando la existencia de estas vulnerabilidades, de estas debilidades. Así es. Apenas la sacaron a la aplicación, fue bastante evidente que le faltaba bastante cocción. ¿Robustez? Sí, uno la ve y dice, esto lo hicieron, es la primera vez que hacen este tipo de trabajo. Y de revisarla un ratito, encontré que el código de seguridad que te mandaban para verificar que ese era tu número, estaba construido dentro de la aplicación. Y eso es como hacer la cerradura y dejar la llave colgada afuera. Claro. ¿No? Básicamente. Con esto quiero enfatizar que la Internet es una cosa muy real y que no hay que hacer un escándalo porque sea algo raro, sino que hay que tratar de hacer alguna analogía con el mundo normal de la seguridad en la casa o de donde fuera. Es igual, uno contrata a alguien que le cierra la puerta y le pone la cerradura. Esta gente aparentemente era la primera vez que hacían una especie de cerradura, pero no existía. La llave estaba colgada del lado de afuera. Di aviso y bueno, quedó medio en la nada. Fue como, la arreglemos, y la arreglaron y a mí me quedó la bronca, entonces no la quería mirar más a la aplicación. Pasaron años hasta que junté más energía para dedicarle una mañana y volverla a revisar. ¿Y cuando la revisas? Sí. Y cuando, esa parte la habían arreglado y yo decía, bueno, habrán arreglado eso, qué sé yo, a lo mejor les sirvió de lección. También tenía la impresión de que era una empresa pequeña, porque uno la ve y dice, esto parece el sistema de un videoclub, sin desmerecer el videoclub. Después me enteré esta semana de que no es así, que la cantidad de dinero que se mueve por ahí es bastante intensa. Entonces ya se me fue las ganas de dejarla pasar. Vos, a partir de tu trabajo, detectaste 3 vulnerabilidades y las quiero leer. Exposición de datos personales y bancarios de los usuarios que bajaron la aplicación y luego de bajarla se tienen que inscribir. Uso de la cuenta de un usuario sin su autorización. Filtración de patentes y localización de vehículos estacionados. Todo esto, y como bien nos decías, sin ser un hacker, siendo una persona con conocimiento sobre programación.
Yo programo, como muchos otros programamos, y uno tiene que hacer un sistema de login, pedir el mail, guardar una contraseña, qué hacer con la contraseña. Entonces esta experiencia uno la va tratando de adquirir, como si hiciéramos cerraduras. Después de charlar muchas veces en los almuerzos con otros desarrolladores, decidí tomarme otra mañana más y revisarlo. Y primero fue algo jocoso, porque decimos, vengan a ver esto, digamos, está tu tarjeta de crédito acá, le decía yo. Y nos reímos un rato y después nos dimos cuenta de la gravedad que tenía. Y después se iban y decían, bueno, vamos a trabajar en lo que teníamos que hacer. Che, pero vengan a ver esto, están las patentes de los autos estacionados y las ubicaciones. Hey, yo salgo afuera, me dijo uno de los chicos. Y vio que una patente sí figuraba donde estaba y la otra no. Así que no solamente estaban expuestos, sino que estaban expuestos y quizás mal. Y después encontramos que podíamos dar inicio al estacionamiento de otra persona. En realidad fue al revés. Primero hicimos inicio del estacionamiento de un compañero, un amigo, Lucas, y después, cuando le dije a Juan Manuel, me dijo, fíjate en los datos de pago, a ver qué pasa. Y yo le dije, eso está fuera de esta empresa, lo hace todo pago. La última vez que yo había contratado para estacionar, estaba en el ámbito de todo pago otra empresa. Otra empresa. A la que no revisé en ningún sentido. Y cuando entré a ver dije, lo hicieron ellos. Entonces quizá tenga la misma calidad que las cerraduras que hemos visto que hacen. Y eso fue instantáneo. Digamos, un navegador, el Google Chrome, 2 clics, mirar lo que estaba ahí y inspeccionarlo y decir, acá está tu número de tarjeta. Figuraban los 4 últimos dígitos. Y uno lo va a mirar y dice, ruego que estos tipos no trajeran todo el número de tarjeta de crédito y cortaran los 4 y los mostraran. Pero estaban todos, y estaba el mail, y estaban todas las otras cosas. Una falencia de un nivel de un principiante. En una empresa que tiene 2 años, a la que ya se le hizo una advertencia. Entonces, la gravedad es muy grande. Gastón, tal cual lo que vos decís, es gravísimo lo que estás diciendo. En otros países... tengo entendido que estarían presos, y alguien me dijo, sí, pero estamos en Argentina. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en este país, qué pasa en este municipio. Uno puede conservar alguna esperanza. No te digo que vayan presos, pero es como, busquemos una analogía con lo normal. Digamos, yo no la quiero usar porque no tengo celular y voy a la esquina y quiero comprar 2 horas de estacionamiento. Le doy mi tarjeta de débito porque no tengo efectivo. Y el tipo me dice, vos estacionás siempre acá, ¿sí? Te fotocopio la tarjeta, así te evito el trámite. No, te la fotocopia y no te das drama, devuélveme la fotocopia. No, ya está, no te das drama, te vas. Y el tipo ese, después te enterás que las fotocopias de tarjetas de débito las tenía en una bolsa que la dejaba afuera. Es eso, que haya una analogía que está en un servidor y qué sé yo, es lo mismo, ¿no? El acceso pasaba cualquiera, a diferencia del kiosco. La internet es una vereda por donde pasan todos, instantáneamente, y no sabes quiénes son. Entonces, la exposición es mucho más grande, el riesgo es mucho más grande, y la gente piensa que, bueno, vamos a hacer un parquímetro digital. Bueno, en la municipalidad me dijeron que los parquímetros los vulneraban con un chicle. Bueno, a esto lo van a intentar vulnerar absolutamente todos en el mundo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Un parquímetro nomás? No va a funcionar. Y nos van a exponer. Y además lo grave es el volumen de datos que manejan, porque uno está obligado, es rehén de MoviePark en este caso. Sí, tenés que proveer tus coordenadas, algo que no tenías que hacer con el parquímetro, una cosa que debería ser algo mejor que antes. Ahora diste tu teléfono al parquímetro, tu tarjeta de débito al parquímetro, tu ubicación, tu nombre y tu mail, porque no sé, el parquímetro lo necesitaba. No es como bajar la aplicación de un local de comida rápida donde uno decide si quiere tener un descuento o no. Acá estás obligado a bajar. Hay, de hecho, una investigación judicial en curso. Se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Cibercrimen a cargo de Franco Pilnik, quien estuvo semanas atrás aquí, quien ha comenzado una investigación justamente por la falta de resguardo de datos sensibles. Gaspar, especialista en estos temas, hay una cuestión que no todos sabemos y que sobre todo parece que las empresas no tienen en cuenta, que es que nosotros tenemos leyes específicas, más, menos actualizadas, ya veremos, que tutelan estos derechos. Sí, así es. Y una de las razones de mayor preocupación es
la desidia que hay por la aplicación de esta ley en particular, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que bien como decís, podemos discutir acerca de de su vigencia en el sentido de cuán actualizada está, porque una ley, imaginemos que es del año 2000, y en el año 2000 Internet todavía no está en su mayor apogeo, claro. Entonces ha cambiado mucho las cosas, sobre todo en lo que es el tema de datos, ¿no? Pero sigue siendo una ley que a nivel internacional es considerada una muy buena ley. ¿Por qué? Porque de hecho somos creo que de Latinoamérica somos el único país que está considerado adecuado por la Unión Europea. Bien. Desde esa época, ¿no? Ya ahora con la nueva ley que se ha dictado, Europa ya actualizó su ley y nosotros estamos en teoría en ese proceso. Pero ya con esta ley, que era muy buena para ser del año 2000, ya ahí te establece incluso específicamente que una de las obligaciones de todo aquel que vaya a procesar datos personales tiene que tomar las medidas de seguridad necesarias. En este caso vemos que hay claramente, creo que el nivel de negligencia, si lo queremos poner en términos jurídicos, pero básicamente no les importó, porque eso en realidad es un recaudo mínimo en el desarrollo de un producto informático. Y el problema que tenemos es que pasan estas cosas en el sector privado, en el sector público, y esta ley sigue sin aplicarse. Y hay una clara violación a esta obligación de establecer medidas de seguridad. Y no se aplican las sanciones, no se inician procesos administrativos para ver quiénes son los responsables del sector público, no se le pone multa a las empresas, es como, bueno, fue un error, ya está. Y mucho de eso tiene que ver por el hecho de que todavía no somos una región, diría yo, que ha entendido lo peligroso que es que se expongan los datos personales. Porque es algo, como dice muy bien Gastón, es como esta cuestión de ser intangible, de ser algo que vive ahí en un espacio, en un limbo, que no lo vemos todos los días. Pero no es muy distinto a que entren a tu casa y te roben algo. Eso te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia? Perdón por quizás lo obvio de la pregunta, pero no lo es. Más allá, sacando los datos bancarios, por supuesto que eso sí es terrible porque la comisión de delito es casi obvia. ¿Cuál es la peligrosidad de exponer los propios datos personales? Mira, desde digamos, lo que es el peligro más tangible, como digo, es desde robos de identidad, estafas, extorsiones, casos en los cuales no te vas a enterar. Recién estábamos charlando con Gastón el hecho de, por ejemplo, lo peligroso que es que MoviePark haya tenido la ubicación de las personas en tiempo real. O sea, vos sabías dónde estaba estacionado un auto. Alguien que por algún tipo de vendetta personal quería saber dónde estaba tal, podría haberse enterado a través de una aplicación. Hoy está comprobadísimo que hay un montón de cámaras de vigilancia que usa el Estado, que los mismos que las utilizan para que supuestamente darnos seguridad, lo utilizan para espiar a las ex. Entonces, hay un montón de usos que son muy peligrosos. El problema es que no llegamos a dimensionar cuál es el daño hasta tanto no se nos produce. A mí, siendo que trabajo en esto, es muy frecuente que alguien me escriba porque se enteró por alguien que yo trabajo en algo relacionado a esto. Me dicen, me hackearon la cuenta. Me dicen, ¿qué hago? ¿Qué es eso? Hasta que no les pasa algo, no les importa. Claro. Entonces, estas cosas de seguridad, es hora de no esperar a que nos llevemos puesta la pared, ¿no? O a que nos entren a nuestra casa y nos roben todo, sino es tomar recaudos básicos, porque parece que nosotros somos unos paranoicos que estamos diciendo, no. Claro. Pero es tan sencillo, así como dice Gastón, es poner una cerradura en una puerta y no dejarla abierta. Y hay una cuestión también que es que nos estamos parando en la perspectiva de usuarios. Ahora, vamos a citar un ejemplo básico. Cada vez que vos bajás una aplicación con un determinado fin, vamos a pensar una aplicación para edición de video, la propia aplicación desarrollada por particulares en Argentina te pide acceso a información que vos tenés en tu celular, que poco y nada tiene que ver con el fin último para el cual vos lo bajaste. ¿Para qué quieren acceder a mi cámara de fotos, a mis archivos, a la información que yo tengo allí? Sin embargo, y pese a la existencia de este marco legal, quienes lanzan una aplicación persisten en esta condición. Digo, o sea... Pero porque hay claramente una falta de voluntad por aplicar la ley. Y de hecho, creo que es muy interesante la experiencia de lo que fue en Europa, y una de las razones principales por la cual se actualizó esa norma, que en realidad no era muy distinta a lo que existía antes, ¿no? La norma que ellos tenían de antes no es muy distinta a la nueva. Pero una de las grandes diferencias era la sanción. Es tan baja la sanción en ese momento, sí,
que no les importaba, preferían no cumplir, juntar un montón de datos que después los podían utilizar para rentabilizar de alguna otra forma, y después si los sancionaban, bueno, pagamos, no pasa nada. Hoy estamos ante una ley en la cual ni siquiera se aplican esas sanciones. O sea, no es que no les importe ni siquiera el monto, ni siquiera se les aplican. Entonces, digamos, hasta que no se empiece a tomar de forma seria, digamos, porque cualquier ley está por una razón, creo que ni siquiera haría falta de explicar por qué es importante proteger los datos personales. Es lo mismo que yo te dijera, a ver, bueno, esto que decía muy bien explicado Gastón. Bueno, yo ahora le pidiera a todo el mundo la tarjeta y digo, bueno, y la voy a publicar. Y vos me decís, no te voy a dar mi tarjeta. O tu mail. Y hay veces que no te dan ganas. Mira, te voy a dar un ejemplo que creo que esto es lo más atractivo de todo. Una de las cosas que a mí me pasa mucho, que te das cuenta que hubo algún tipo de filtración o lo que sea, que se están compartiendo datos de forma masiva, es que te empiezan a llamar por ofrecerte cualquier servicio. Sí, claro. ¿No? Sí. A menos que sea un servicio que vos ya contrataste y que obviamente tienen tus datos, pero a mí me pasa que me llaman, por ejemplo, no me llaman de mi banco, me llaman de todos los otros bancos. Lo primero que les actual es DirecTV, que bombardea a todo el mundo. Bueno, hace una cosa, ¿querés que no te llamen más? Lo primero que haces es decir, discúlpame, ¿dónde sacaste mi dato? Te cortan inmediatamente, te juro, porque yo lo hago todo el tiempo. Como no quiero, en vez de decir, no, mira, estoy ocupado o lo que sea, directamente le digo, mira, lo primero que me interesa saber es dónde sacaste mi dato. No, bueno, era solamente para ofrecer un servicio y me cortan, no te jodo. Entonces eso ya te muestra que hay un nivel de irregularidad en el cumplimiento de una norma que ni siquiera es tan dura, Claro. que digamos, estamos en un nivel muy alejado de un estándar, digamos, de protección de los usuarios y de nuestros datos que sea realmente razonable. Vuelvo a vos, Gastón. ¿Tenés alguna, digamos, esto lo hiciste en conocimiento de la existencia de esta aplicación MobiPark? Desde tu experiencia de ser una persona curiosa, ¿cuántas otras vulnerabilidades encontrás en otras aplicaciones? Quiero decir, ¿MobiPark es una rara especie o sigue patrones comunes de otras? Para nada, y hay que ir acostumbrándonos a esta situación porque, vuelvo a la analogía, es una forma de trabajo y una forma de construcción como si fuese carpintería o la construcción de una casa. Entonces uno le puede encargar la construcción de una casa a alguien y puede tener dudas sobre la estabilidad de esa casa. Esto es igual. Lo que pasa es que el mercado de constructores, que es el de desarrolladores, está expuesto a la internet. Entonces los costos son casi uniformes. ¿Qué pasa? Al tipo que vos le das para que haga MobiPark, tiene como contraoferta trabajar para un cliente en el exterior. Entonces te dicen, él sabe lo que tenías que hacer, pero se va a otro cliente y los costos te suben y uno empieza a considerarlo, a decir, no, estos tipos es muy caro lo que necesito hacer. Entonces se lo doy a alguien más tranqui. Y así terminás, se te cae la casa o se te prende fuego. Es tan así que en el desarrollo de software la analogía con el incendio es permanente. Uno le llama a un amigo desarrollador, ¿cómo estás? O acá apagando fuegos. Es permanente. Quería contarte una anécdota sobre dónde vos dejás tus datos, que me ocurrió en una situación en la que fui a comprar alquilar un disfraz, no voy a decir de qué era, pero estaba en la Colón. Y la persona que me ofreció el disfraz me lo dio y me dijo, te fotocopio el DNI, así yo sé que después me lo vas a devolver. Yo dije, ¿pero qué haces con la fotocopia del DNI? Claro. No, después, cada vez que hay elecciones, prepárense los que se robaron un disfraz, cada vez que hay elecciones, yo sé a dónde esperarte, porque busca a la persona en el padrón. Claro. ¿Está? Y era una señora grande y tenía acceso a una cosa que el padrón te da, que es la dirección de alguien, que no tendrías por qué darte, digamos, te tendría que decir a dónde votás. Y entonces esta señora tendría que buscar en por lo menos un barrio o toda una escuela. Ella te iba a buscar a la mesa. Claro. Directamente. Así es.